Quisiera señalar, en caso de que no, para quien no lo hubiera notado, que la exposición del video anterior se basa en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, y que también quiero señalar que en este proyecto de investigación me han estado apoyando y han colaborado conmigo Cecilia Jaramillo, quien me ha ayudado a realizar este enfoque sobre enfoque epidemiológico y prevención primaria, secundaria y terciaria. También me ayudó Shinemi García Mendoza, quien fuera mi asistente de investigación, a recoger datos en la localidad de Tacualeche, y me ayudó Mario Pavel Díaz Román a reunir información sobre estadísticas delictivas en el estado de Zacatecas. Desde luego, todos los errores o omisiones los asumo como propios. Bien, ya que tenemos la radiografía de la localidad, de acuerdo con lo que vimos previamente, en cuanto a los distintos ámbitos o sistemas funcionales, tenemos que recoger información sobre delito y la violencia. La información sobre estadística delictiva se puede obtener del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con los registros administrativos del INEGI. En este caso, información sobre homicidios dolosos. Por otro lado, el INEGI también cuenta con la ENVIPE para datos sobre percepción de inseguridad y temor a la delincuencia. Sin embargo, tanto el Secretariado como el INEGI cuentan con información desagregada a nivel estatal, en el mejor de los casos a nivel municipal, pero no hay información desagregada a nivel localidad en cuanto a estadísticas oficiales del delito. Entonces, o es difícil conseguirla, ¿no? Entonces, cualquier información a nivel localidad tendría que recogerse directamente mediante trabajo de campo. Ahora, ¿cómo vamos a qué información sobre violencia vamos a recoger? ¿Qué es lo que tenemos que observar? ¿Y cómo vamos a analizar la información sobre violencia en las localidades para nuestros diagnósticos locales para la prevención del delito? Bien, en primero quiero señalar que yo entiendo por violencia todo acto que atente contra las condiciones de adaptación de las entidades sociales a su entorno. Asumo un enfoque de sistemas complejos adaptativos, y con esto no niego la pluralidad de las expresiones de la violencia. Lo que me interesa es dar cuenta del elemento común, mínimo, presente en todo acto de violencia, y que sería, a mi juicio, todo aquello que atenta contra la adaptación de las entidades a su entorno. Me hago cargo de que es un concepto muy general, sumamente amplio, que puede entrar prácticamente cualquier cosa aquí. Sin embargo, creo que es útil para poder dar cuenta para poder apreciar esta singularidad de la violencia en los territorios locales, de la que hablaba desde el primer video. Bien, ahora para el estudio de la violencia propongo de nuevo 5 niveles de análisis. El primero es un nivel de análisis de tipo fenomenológico intersubjetivo. Aquí hay que realizar trabajo de campo dirigido a conocer cuáles son las experiencias de violencia en la localidad, cómo se sitúan a sí mismos los actores individuales y colectivos con relación a los hechos violentos, y cuál es el sentido que le dan a ellos, cómo ha cambiado su vida individual, familiar, colectiva, comunitaria, ante los hechos de violencia y del delito que se viven en la localidad, ante las condiciones de inseguridad. Cómo ha cambiado la vida en la localidad ante los hechos de violencia. El siguiente nivel es de tipo organizacional o institucional. Aquí se trata de recoger información sobre la violencia organizacional. ¿Y qué es la violencia organizacional? Es todo aquel acto de violencia que sea
funcional para los procesos organizacionales de toma de decisiones. Es decir, violencia organizacional o violencia institucional son aquellos hechos de violencia que necesita realizar la organización o la institución en cuestión para poder llevar a cabo sus funciones. Por ejemplo, la violencia, la explotación laboral en las maquilas, en las fábricas, son formas de violencia contra las trabajadoras y los trabajadores que resultan adecuadas para las organizaciones y poder aumentar su producción. Ese es un caso claro de violencia organizacional. Y lo mismo puede decirse en otros ámbitos, en las instituciones educativas. La violencia que podría ejercerse contra niños y niñas en las escuelas podría argumentarse como necesaria para poder llevar a cabo los procesos de enseñanza. Entonces, ese es otro tipo de violencia institucional. El siguiente nivel de análisis es de tipo normativo, en donde hay que identificar los criterios jurídicos y morales presentes en la localidad, criterios que permiten distinguir aquellos hechos que son considerados como violentos y que son aceptados o no por la localidad. Por ejemplo, que un padre o una madre golpee a su hijo o hija, ¿es aceptado o no es aceptado en esa localidad? ¿Qué tan naturalizada están ciertas formas de violencia o qué tan sancionadas están otras formas de violencia? ¿Cuáles son los criterios presentes en esa localidad de los esquemas comunes de interpretación que permiten establecer un límite entre la violencia que es sancionada y aquella que no, aquella que simplemente no se problematiza y se acepta? El siguiente nivel de análisis se refiere a la violencia correspondiente a los distintos sistemas funcionales de la sociedad, es decir, violencia política, violencia económica, violencia religiosa, es decir, aquella violencia que se lleva a cabo o que se realiza dentro o fuera de determinadas instituciones para cumplir con los códigos de funcionamiento de cada ámbito o de cada sistema, ¿no? Aquella, por ejemplo, violencia política, aquella que se realiza para eliminar a la oposición, para reprimir a las manifestaciones públicas de inconformidad, ¿no? La violencia religiosa que se realiza en nombre de lo sagrado, y así con los distintos tipos funcionales de violencia de acuerdo con los distintos ámbitos de diferenciación de la sociedad. Otro nivel de análisis, que es el quinto que deseo señalar, es cuáles son los recursos con los que cuenta la localidad para la solución pacífica de conflictos. Y siguiendo con Niklas Luhmann, estos recursos pueden ser la inclusión de terceros o la restricción de medios. Inclusión de terceros quiere decir